Truscott emplea sus importantes contactos y obtiene la poca información disponible. Examiné cuidadosamente todas las teorías que se me presentaban de una en una. Una agencia de noticias chechena anuncia que un tripulante del Kursk llevó a cabo un atentado suicida para apoyar a la guerrilla musulmana de Chechenia. En esa época había soldados rusos muriendo en Chechenia y la gente estaba preocupada por el terrorismo checheno, así que cuando se hundió el Kursk se pensó que podía tratarse de un atentado. Pero ¿quién habría tenido acceso a la proa del barco, además de motivos para colocar una bomba? A bordo solo había 2 hombres de las regiones musulmanas de Rusia y uno tenía acceso a la sala de torpedos. Mamed Gadyev fue sometido a un intenso estudio. Truscott averigua que Gadyev se presentó voluntario para la tarea de supervisar las baterías de torpedos, lo que le situaba justo en la proa del submarino. ¿Podría tratarse de un terrorista suicida? Truscott utiliza sus contactos de alto nivel para investigarle. Eran personas que trabajaban con armas altamente secretas y cuando investigué el historial de Mamed Gadyev, descubrí que era un marino leal a la Armada y que no había motivos para pensar que se tratase de un atentado terrorista. Está claro que la presencia de Gadyev en el Kursk se había usado como propaganda barata. El terrorismo queda descartado, pero el misterio sigue sin resolverse. Entonces, la Marina rusa comienza a propagar otra teoría, una colisión con un submarino extranjero. Sabe que en la época de la tragedia del Kursk no se encontraba sola en el mar de Barents. Había al menos 2 submarinos de la OTAN espiando las maniobras rusas, y Truscott descubre que este juego del gato y el ratón a menudo concluye con un impacto no intencionado bajo el agua. La Armada rusa ha documentado 25 casos de colisiones de submarinos desde 1967. Y los contactos de Truscott le confirman que hasta la Armada británica cree que fue una colisión lo que hundió el Kursk. Lo primero que pensaron fue que el Kursk había chocado con un submarino estadounidense en el mar de Barents y se había hundido. Pero no existe ninguna prueba. Entonces, la Marina rusa publica una foto por satélite de un submarino norteamericano, el USS Memphis, en un puerto militar noruego, sacado solo 7 días después del hundimiento del Kursk. Para los rusos, constituye una prueba de que el submarino sufrió daños. Los estadounidenses niegan categóricamente que el Kursk estuviera involucrado en ninguna colisión. No ha habido buques estadounidenses involucrados en este incidente. Pero la Marina rusa no está convencida. Convoca una rueda de prensa y muestra imágenes de vídeo de lo que parece una inmensa grieta en un costado del Kursk. Insiste en que constituye la prueba de una colisión. Si no fue contra un submarino norteamericano, sería contra otro, tal vez británico. El Kursk se está convirtiendo en una patata caliente política y el Ministerio de Defensa británico se ve obligado a investigar la teoría de la colisión. Si la culpa es de un submarino de la OTAN, hay que averiguar la verdad. Y obtiene la pista que necesita cuando una instalación sísmica noruega anuncia que ha detectado un suceso sísmico anómalo en el mar de Barents aproximadamente a la hora del naufragio del Kursk. Tal vez este eco del desastre del Kursk contenga pruebas de una colisión. Cuando el gobierno británico recibe ese dato, se lo envía al sismólogo David Bowers. La cantidad de información que contienen los sismogramas es notable. Bowers compara la secuencia del suceso con las de una base de datos de señales sísmicas y no encaja con la pauta de un terremoto o una colisión. Encaja exactamente con la señal de una explosión submarina. Fue una explosión muy grande, equivalente a 5 toneladas de TNT. Bowers continúa examinando los rastros y se remonta en el tiempo. 135 segundos antes, localiza otro movimiento sísmico casi invisible por el ruido de fondo. Es 100 veces menor que el segundo movimiento, pero lo bastante potente para quedar registrado a 400 kilómetros de distancia. La Marina rusa podría tener razón después de todo.
La señal sísmica podría representar una explosión que desencadenó la segunda y mayor explosión. Bowers analiza la forma del primer suceso. Cuando la amplía para compararla con la del suceso mayor, encuentra la prueba que buscaba. Cuando comparamos las señales del primer evento con las del segundo, descubrimos que eran extraordinariamente similares y concluimos que el primer suceso también fue una explosión submarina. La primera explosión solo fue una centésima parte de la segunda, es decir, de unos 50 kilogramos. A Bowers no le cabe duda que las dos anomalías sísmicas se debieron a explosiones submarinas. La OTAN queda exculpada. Y la línea dura de la Marina rusa ha de reconocer que la causa del hundimiento del Kursk fue una explosión submarina. Ahora los investigadores se enfrentan al problema de explicar las dos explosiones que ha revelado Bowers. Sabíamos que había habido dos explosiones. Lo más frustrante es que las únicas pruebas físicas yacían sumergidas en el fondo del mar de Barents, fuera de nuestro alcance. A medida que se multiplican las consecuencias políticas del desastre, el presidente Putin autoriza un plan de salvamento radical. Los restos del Kursk serán recuperados del fondo del mar. Será una de las operaciones de salvamento marítimo más ambiciosas de la historia. ¿Pero proporcionará a los investigadores las pruebas que necesitan? Putin destina $130 millones al proyecto. Es más del doble del presupuesto anual de toda la flota rusa de submarinos del norte. ¿Pero resulta seguro mover el Kursk? Sus dos reactores nucleares han estado a pocos metros de una explosión. Puede que estén dañados. Un estudio revela que los niveles de radiación son normales, pero los investigadores deciden efectuar una siniestra prueba adicional. Los buzos recuperan cuerpos de los compartimentos cercanos a los reactores. Se descubre que los marineros sufrieron profundas lesiones óseas que solo podían ser el resultado de una gran sacudida de unas 50 veces la gravedad normal. Truscott sabe que es un descubrimiento crucial porque los reactores debieron sufrir la misma sacudida. Fue algo aterrador, espeluznante, que rozaba los límites de la ingeniería de diseño de reactores. Los absorbentes de impactos del reactor fueron diseñados para resistir justo un poco más de 50 gravedades, y la segunda explosión casi la supera. La escalofriante realidad es que el Kursk estuvo a punto de sufrir una catástrofe nuclear, pero el estudio revela que ahora los reactores están estables. El equipo de salvamento secciona la sala de torpedos del Kursk porque teme que se romperá si la mueve e iza lentamente el resto del submarino a la superficie. $14 meses después del hundimiento, el Kursk llega a una base naval secreta en la península de Kola. Los investigadores tardan 4 días en secarlo cuidadosamente para conservar las pruebas que contiene. La policía científica empieza a trabajar en el inmenso casco. El primer reto al que se enfrenta es encontrar la causa de la destrucción que les rodea. Enseguida comprueban que todos los misiles están intactos y centran su atención en el arsenal de torpedos. Aunque la sala de torpedos se ha abandonado en el fondo del mar, al analizar la distribución de los daños en el resto del pecio, deducen que entre 5 y 7 torpedos estallaron a la vez, lo que corresponde a la explosión de 4,5 toneladas, detectada por el centro sismológico. Truscott está convencido de que se ha hallado la causa de la segunda explosión. ¿Pero qué produjo la detonación masiva de los torpedos? Las pistas tienen que hallarse entre los restos retorcidos del submarino. La policía científica determina que la sección de proa resultó incinerada y sus contenidos se desintegraron en un incendio que alcanzó los 2000 grados centígrados de temperatura, tanto calor como el de un alto horno. Un análisis detallado revela que el fuego se produjo antes de que explotasen los torpedos. Y Truscott se da cuenta de que los datos sísmicos ya han revelado el origen probable del fuego, la primera y más pequeña explosión.